¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo una semana más en el programa Aquí hay cantera. Ya sabéis, ese programa por y para la cantera, sobre todo del fútbol, pero en general de todos los deportes que tengan como componente principal, pues eso, un balón, una pelota. Pues nosotros estaremos aquí para contar todo lo que eso pase. Y hoy, aparte de los partidos, de los goles, de ese partido de la jornada estupenda que tenemos preparado como todas las semanas, hablaremos de un poquito de todo, porque tenemos a un presidente de un club, tenemos al delegado y coordinador de un nuevo proyecto también relacionado con un equipo de fútbol y con el fútbol, y también tenemos a una jugadora de fútbol femenino. Todo vamos a decir, complot que hemos preparado hoy, este cóctel, es un poco, yo creo que vamos a derivar al final del programa en una tertulia donde va a salir por un lado el deporte, por otro lado también evidentemente el fútbol, pero sobre todo los valores, ¿no? Los valores, que es algo tan especial y que creemos que a veces pues, se pierden esos valores, no cuando hay los líos con los árbitros ni nada de eso, sino incluso dentro de los clubs, y los propios niños al final absorben todo eso, y vamos a hablar de eso, de valores. Y no quiero perder más tiempo, presentamos ya a Javier Dorado. Javi, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Que eres el director, delegados y coordinador del proyecto Fútbol con Raíces, recién firmado con el Coruxo Fútbol Club. Así es. Nos contarás todo eso. Sí. Después en la tertulia, ¿ves? Aquí ya van valores. Exacto. Eso va... Valores y raíces. Valores y raíces, va de eso. Fran González, presidente del Moledo Club de Fútbol, Hola. También un club cercano ya al centenario, que estrena mascota, que se va a ir de torneo muy lejos de Vigo, Sí, señor. pero sobre todo también un club próximo a ese centenario, también con esas raíces y esos valores muy fundamentales en un club. Hombre, nosotros lo que queremos es un poco eso, asentar lo que son las bases de un Moledo del futuro en lo que era el Moledo del pasado. Claro. Basarnos un poco en eso y, en cierto modo, modernizarlo. Conjugar deporte y valores. Efectivamente. Eso es bueno. Bueno, hay una jugadora que empezó este año en el Cabral Fútbol Club, un club recién estrenado. cero. Andrea, bienvenida. Gracias. Y hoy la tengo aquí por una cosa y por una sencilla razón que después os contaré, pero os lo digo en pocas palabras. Son unas campeonas, a pesar de que los resultados no acompañan, estas chicas del Cabral, que van últimas en la tabla, pero yo he estado viendo los dos últimos partidos y cuando acaba el partido salen todas riéndose. Y eso es con lo que yo me quiero Es quedar. lo importante, disfrutar del partido Y pasarlo el resto, bien. Y pasarlo bien. ¿Ves? Esto es otra parte fundamental del deporte. Así que ya veis el plan que os tenemos preparada la próxima hora. Vamos ya con el día después. Toyota Breogán patrocina esta sección. Arrancamos el repaso semanal en categoría Benjamín Segunda Futgal, en un partido en Penedo d'Amo entre Matamá B y el Pereiro B. Los de casa, décimos en la tabla clasificatoria, recibían al sexto clasificado, el Pereiro, con ganas de acortar diferencias en la clasificación. De esta manera se vivió en Matamá un intenso partido en el que al final se llevarían los puntos el Rápido de Pereiro, con un buen fútbol ejecutado por los dos conjuntos. Cambiamos a categoría Levín en Aquí hay cantera en un partido en el campo de Fragoselo entre el Coruxo C y el Alerta Navia. Los jugadores del Alerta llegaban líderes de la clasificación a Fragoselo, mientras que los de casa estaban en sexta posición. Sobre el césped de Fragoselo se vivía un interesante partido con buen fútbol y a la postre ocasiones y goles. El Alerta salía con todo en Fragoselo y los jugadores del Coruxo hacían todo lo que podían para contener el juego de los de Navia, aunque al final podía más la presión y llegaban los goles. A pesar de los tantos en contra del Coruxo, mantenían el tipo en parte gracias a la buena actuación de su portero. El Coruxo quería más y llegaba otro gol. Al final del partido serían los jugadores del Alerta Navia los que se llevarían los puntos y el partido. Más alevines en Aquí hay cantera de Segunda Futgal, en esta ocasión del grupo cuarto, en un partido disputado en el campo de Fragoselo entre Coruxo B y Valadares.
Los de casa, terceros en la tabla, recibían al Valadares, que llegaba octavo con ganas de seguir escalando puntos en la tabla sobre el césped. Se veía un buen fútbol con buenas ocasiones y con mucha intensidad. Rodaba el balón en Fragoselo y ya llegaba un gol muy tempranero para los de casa. Y de nuevo el Coruxo avisaba de sus intenciones. Sería balón parado después de un saque de esquina, de nuevo el Coruxo, el que ponía tierra de por medio en el marcador con un nuevo tanto. De nuevo otra oportunidad para los de casa, que desbarataba la meta del Valadares con una buena intervención. Los puntos se quedaban en casa después de un buen partido con mucho fútbol y sobre todo un juego muy ordenado. Más Alevín, segunda Futgal, Grupo 1, en el campo del Monte da Mina. Castrelos C y Bouzas C nos ofrecían un bonito encuentro entre dos equipos muy jóvenes en la tabla y con ganas de seguir aumentando la distancia. Los de Castrelos, segundos clasificados, recibían en su campo al líder de la categoría y grupo. Con todo esto, a ritmo de derbi, se vivía un fútbol muy intenso sobre el césped del campo de Amina. Serían al final los jugadores aurinegros del Bouzas los que se llevarían el gato al agua y los puntos en juego. Nos vamos ahora al campo Paíño de Navia. Allí tenía lugar un encuentro entre Arenas de Alcabre C y el San Roque Casablanca B, de categoría Levín Segunda Futgal, Grupo 2. Los del Arenas, segundos en la tabla, recibían al San Roque Casablanca, que llegaba décimo. A pesar de la diferencia clasificatoria, disfrutamos de un buen encuentro con buenas jugadas y buenas ocasiones. Los dos conjuntos recién ascendidos y con muchísimas ganas de ganar el partido. De esta manera y con esta intensidad pasaban los minutos y se creaban muchas ocasiones y por ende goles sobre el césped de Navia. Después de un robo de balón en su área, Nacho Mezquita se llevaba en los pies el balón todo el campo, marcando un buen gol para el Arenas. Y aún sin tiempo de recuperación, en pocos minutos marcarían un nuevo gol. Al final de la contienda, los puntos caerían del lado de los jugadores del Arenas de Alcabre. Y sin movernos del campo de Paíño en Navia, disfrutamos de nuevo de un buen partido a Alevín Segunda Futgal, ahora del grupo 6 entre las Arenas del Alcabre B y el Bala I2 B. Séptimo y décimo respectivamente medían sus fuerzas en un partido en el que hubo de todo, pero sobre todo buen fútbol y muy buenas ocasiones. Y es que un partido de alevines, cuando hay ocasiones, hay goles. Los primeros minutos eran tranquilos, con alguna ocasión aislada sin consecuencias para el marcador. El partido se movía con pases cortos y jugadas a balón parado. En esta ocasión retendrían los puntos en casa el Arenas. Más fútbol del bueno en categoría Levín Segunda Futgal del grupo 3 entre el Castrelos D y el Candeán C. Dos equipos con ganas de ofrecer un buen juego y buen fútbol. Los del Monte de Amina, el Castrelos, estaban en la 10ª posición, mientras que los jugadores de Candeán llegaban cuartos. Con todo esto se vivió un partido muy intenso con subidas constantes al área rival de los dos conjuntos, lo que a la postre originaría buenas ocasiones y goles. Al final del partido serían los jugadores de Amadroa los que se llevaran los puntos para el José Costas. Partido muy intenso de Alevín Segunda Futgal que se vivía en el encuentro entre el Rápido de Bouzas y el Colla. Séptimo y sexto respectivamente se veían las caras en un partido en modo derbi de los que nos gustan en la categoría Levín. Y es que, como decimos siempre, esta categoría hoy por hoy es una de las más vistosas porque ya se empieza a ver buen juego de todos los jugadores. Da igual el lugar de la tabla clasificatoria. Siempre hay un fútbol muy de tú a tú, por ende muy interesante y muy divertido. Serían los jugadores del Colla los que se llevasen el partido por diferencia de goles. Más categoría Levín Segunda Futgal Grupo 8 en Aquí hay Cantera. Partido en el Penedo d'Amo entre Matamá y Castro British School. Dos equipos muy homogéneos que llegaban segundo y cuarto respectivamente al choque sobre el césped de Matamá. Buenas ideas, buen fútbol y sobre todo goles. Está claro, como os acabamos de contar, que cada vez los alevines denotan más calidad individual y buen juego. Después de unos intensos minutos se llevaría el partido el Castro British School. Más partidos en modo derbi. En Aquí hay Cantera, partido de Alevín Segunda Futgal Grupo 13 entre el Ribera B de Rosal y el Tomiño A. Dos pueblos cercanos y derbi también muy próximo, ya que la diferencia era tan solo de un punto en la tabla clasificatoria, lo que a la postre denotaría una intensidad de juego muy alta, con mucha presión y subida al área rival constante. De esta manera, después de mucho presionar, se llevarían los puntos el Tomiño.
Cambiamos a categoría infantil tercera Futgal Grupo 1 en un partido en el campo de Aguía entre el Teis y el Independiente Club de Fútbol. 10º y 12º se veían las caras. En Teis se vivía un choque de auténticos titanes sobre el campo y es que con esta poca diferencia en la tabla clasificatoria los dos conjuntos salían enchufadísimos, con ganas de anotarse los puntos y al final serían los jugadores del Teis los que tendrían los puntos por la diferencia de un gol. Partido interesante en Aquí Cantera entre el Montecastelo y el Tui de categoría infantil segunda Futgal. 11º y 14º se enfrentaban en el campo del Montecastelo con ganas unos de seguir escalando posiciones y otros de recortar distancias. Buen fútbol, buenas opciones y sobre todo muchos goles, los que se veían en el campo del Montecastelo. Al final del partido serían los colegiales del Montecastelo los que se llevarían el partido y por ende los puntos en juego. Más infantil, ahora primera Futgal en Aquí hay Cantera desde el campo de Cotogrande, en Cabral. Allí tenía lugar un encuentro entre el Santa Mariña B y el Sporting Guardés. Los del Santa Mariña B, terceros en la tabla, recibían al Sporting Guardés, que llegaba en el puesto 10º de la tabla clasificatoria. Cuando hablamos de infantil de primera Futgal, esta diferencia a veces no es nada, ya que los dos equipos salían con todo al campo y esto denotaría unos minutos de infarto, sobre todo al principio del encuentro, con muchas ocasiones y ya más adelante con buenos goles. Serían los jugadores del Guardés los que se llevarán el partido. Último partido de infantil primera Futgal entre las Arenas de Alcabre y el Rápido de Pereiró en el campo municipal Paíño de Navia. 9º y 8º respectivamente se veían las caras a tan solo un punto de distancia entre los dos. Esto hacía que desde el minuto 1 hasta el final del partido no se bajara la intensidad por parte de ninguno de los jugadores de ambos conjuntos. Con este ritmo impresionante de buen fútbol, los minutos pasaban pronto y llegaban los goles, que en esta ocasión iban a partes iguales, tablas en el marcador y reparto de puntos en el Paíño de Navia. Nos vamos ahora a categoría tercera Futgal Grupo 1 en un encuentro en el campo del Meixoeiro entre Lavadores B y los colegiales del Apóstol Santiago. Los de Lavadores con 6 puntos en su casillero recibían a los colegiales del Apóstol que traían 11 puntos. De esta manera, sobre el césped del Meixoeiro se vivía un intenso partido con buen juego, pero sobre todo con buen fútbol. Después de un intenso encuentro, serían los jugadores del Apóstol Santiago los que se llevarían los puntos. El último partido en el repaso de esta semana en categoría cadete tercera Futgal Grupo 4 entre el Louro Tameiga y el Riva de Louro. Los jugadores del Louro, 14º en la tabla clasificatoria, recibían al Riva de Louro que llegaba cuarto. 10 puestos de diferencia que sobre el campo no se asimilaban ya que había un juego constante, muy de tú a tú, con subidas y bajadas al área rival constantes por parte de los dos equipos. Esto hacía que en el campo del Cotorrón se viviera un buen partido que al final se dejaría los puntos en el casillero del Riva de Louro. Más categoría tercera Futgal en Aquí hay Cantera entre San Roque Casablanca y Pereiro B. El San Roque, primero en la tabla clasificatoria, se enfrentaba a un Pereiro B que llegaba cuarto y con ganas de acercarse a los puestos de cabeza. Esto hacía que desde el minuto 1 el partido gozara de mucha intensidad, también con buen juego y buen fútbol. Arrancaba el encuentro y en menos de un minuto ya ponía el primero el Pereiro por medio de Pablo García. El ritmo era frenético en los primeros compases de juego. Ahora ya sí que estaban enchufados los dos equipos en el campo. Lo intentaba ahora el San Roque con un balón colgado, aunque sin consecuencias para el marcador. Y de nuevo en dos tiempos ponía el segundo el Pereiro. Después de un buen partido de fútbol ofrecido por Casablanca y Rápido de Pereiro, se llevaba el partido el San Roque Casablanca. Turno ahora para la categoría femenina cadete entre el Chapela y el Valadares. Las de Chapela ocupan el puesto 12º, mientras que las del Valadares llegaban sextas en la tabla clasificatoria. Dos equipos muy jóvenes en la categoría, con buenas jugadoras y sobre todo con un buen hacer en juego y fútbol. Después de unos interesantes minutos de juego, con buen fútbol y buenas ocasiones, los goles se los llevaría el Valadares. Pues ya veis qué montón de goles, de golazos que han marcado nuestros chicos este fin de semana, pero ahora le toca el turno al partido de la jornada. Nos vamos al campo de las Relfas, allí se disputaba el Sárdoma Escolas de Fútbol de la LIN. Turno ahora
hora para nuestro partido de la jornada. En esta ocasión, partido en el campo de Asrelfas, en Sárdoma, entre el Sárdoma y el Escuelas Deportivas Lalín. Las del Sárdoma, novenas en la tabla clasificatoria, recibían en su campo a jugadoras de Escuelas Deportivas Lalín que llegaban quintas clasificadas, con dos equipos muy acostumbrados ya a verse las caras en varias ligas, con lo que la presión era constante y por ende el buen fútbol se veía en el campo de Asrelfas con buenas ocasiones. El de Real, míster del Sárdoma, formaba con Noé Rodríguez bajo palos, Uxía, Alejandra de la Peña, Nayara, Nerea Fontán, Blanca Domínguez, Adriana Rodríguez, Ariadna Fuertes, Celia Albie, Laura Landín y Nuria Gómez. Por su parte, Rubén Nogueira, de la Escola de Fútbol Lalín, ponía a Ali García en portería, a Celia Durán, a Uxía Couto, Almudena Lareu, Nayara, Carla Mariña, Naría Gil, Lucía Varela, Paula Cuñarro y Adriana Taboada. Pitaba la contienda el colegiado Borja Ribeiro con una muy buena actuación, como es habitual en este colegiado que dirigía el encuentro sin tarjetas y sin complicaciones. Empezaba a rodar el balón en Asrelfas con las jugadoras del Lalín volcadas literalmente sobre la portería del Sárdoma, pero las del Sárdoma no se quedaban atrás y después de una buena contra llegaban también con peligro a la portería rival. Primeros minutos del partido muy intensos, con buen juego y sobre todo con buen fútbol sobre el césped del Sárdoma. Y de nuevo buena jugada del Lalín que desbarataba a Noé la meta del Sárdoma. Ya en el Ecuador de la primera parte el dominio era por igual de los dos conjuntos que estaban en el campo en un constante tú a tú de juego y oportunidades. Y las primeras en aprovechar este juego eran las de Lalín, con un gol que ponía el 0-1 en el marcador para Escolas de Fútbol Lalín. Así, con este juego y resultado llegaríamos al descanso en Asrelfas. La segunda mitad arrancaba con la misma intensidad que la primera, con mucha presión, jugadas y buen fútbol. Y a los pocos minutos de juego aprovechó Lalín una oportunidad y ponía el 0-2 en el marcador. Rápido se ponían las del Sárdoma y de nuevo se metían en el partido, aunque estaba claro que no se lo pondrían fácil las jugadoras de Zanas, que tras una jugada elaborada llegaban con el balón a la red del Sárdoma, poniendo el 0-3 en el marcador. Con este resultado el Lalín se venía arriba y las del Sárdoma, con el afán de recortar distancias, se echaban en ataque y dejaban muchos huecos que de nuevo volvía a aprovechar con otro gol el Lalín, en esta ocasión la que batía a Noa, poniendo el cuarto para su equipo. La meta del Sárdoma, a pesar de los goles, firmaba una muy buena actuación durante todo el encuentro. El Sárdoma despertaba por momentos y se metía de nuevo en el partido. Aún quedaría tiempo para un gol más, con el que llegaríamos al final de este intenso partido en Asrelfas. Y así, con goles de esta manera, después de tanta presión e intensidad, se llevarían los puntos el Escolas de Fútbol Lalín. Partido intenso, pero nos llevamos los 3 puntos. Sí, efectivamente. Un partido algo complicado, una primera parte muy mala, no entramos centradas en el partido, pero bueno, al final la segunda parte salimos con todo y conseguimos llevarnos la victoria. Bueno, las jugadoras del Sárdoma son muy jóvenes en esta categoría, pero aún han aguantado, ¿no? Sí, buenas jugadoras, nos aguantaron muy bien, la edad que tienen, bueno, que muy bien, lo han hecho genial, o sea... Bueno, y ahora a seguir sumando puntos y escalando posiciones. Creo que estabais sextas. Estábamos quintas, venimos de perder contra el Caldas, lo intentamos pero no se pudo y ahora, bueno, pues para seguir subiendo. Hubo que pelear, pero los 3 puntos para casa, ¿no? Efectivamente, fue un partido en la primera parte bastante complicado porque nos faltaron ganas. En la segunda ya entramos más motivadas, nos salían las jugadas y conseguimos llevarnos los 3 puntos. Bueno, tengo que preguntarte una cosa. Nos llamaba la atención el entrenador porque os estaba posicionando durante todo el partido y hablando con vosotras todo el tiempo. Sí, nos anima mucho y todo el rato, Paula aquí, tú y ya, muy bien. Y nos motiva mucho. Tenemos que confiar en él porque al final es él el que nos guía y nos está aprendiendo. Bueno, queda todavía mucha primera vuelta, pero ¿cómo ves a tu equipo? Bastante bien, igual nos faltan un poco de ganas, pero... si vamos con todo, podemos quedar en un buen puesto. Partido intenso no pudo ser, ¿no?
Bueno, en la primera parte estábamos jugando muy bien, pero en la segunda ya no podíamos. No bajasteis los brazos, dices no podíamos, los brazos no los bajasteis hasta el último momento, pero está claro que la diferencia tanto en edad como que son más veteranas en la categoría, pues hizo que se llevaran los puntos, ¿no? Sí, bueno, a ver, nosotras empezamos muy bien jugando, pero luego en la segunda parte seguimos luchando, pero ella se notaba el cambio físico y que ellas eran mejor físicamente. Bueno, ¿y ahora qué? Te queda todavía mucha liga y todavía mucha primera vuelta. Sí, aunque tenemos que ganar partidos más. Lucha hasta el último momento, pero no pudo ser. No, no pudo ser, pero se seguirá intentando mejorar y poder ganar más partidos. Está claro que tenéis virtudes para hacerlo y sobre todo lo que nos faltan son ganas, porque no disteis nunca un balón por perdido hasta el final del partido. Intentamos hacerlo lo mejor posible y tenemos que mejorar en los entrenos y para ver si podemos subir a la clasificación. Hay que seguir escalando posiciones entonces, ¿no? ¿Qué es lo que esperáis de la segunda vuelta? Sí, sobre todo mejorar como equipo, que aún la mayoría somos de primer año y algunas infantiles, y mejorar para la temporada que viene. Cada día me gustan más cómo hablan las jugadoras y los jugadores que pasan por los micrófonos de Aquí hay Cantera, porque son claras, concretas y concisas, como a mí me gusta. Vámonos ya con la mejor jugada. Partido San Roque-Casablanca y Pereiró B. El San Roque primero en la tabla se enfrentaba a un Pereiró que arrancaba el partido y en menos de un minuto ya ponía el primero por medio de Pablo García. Para nosotros la mejor jugada por anticipación. Turno ahora para el gol de la semana. Nos vamos ahora al Paíño de Navia. Allí tenía lugar un encuentro entre el Arenas de Alcabre y el San Roque Casablanca de categoría Levín. Después de un robo de balón en su área, Nacho Mezquita se llevaba el balón todo el campo, marcando un buen gol para el Arenas. Para nosotros, el gol de la jornada. Pues vámonos ahora con el mejor jugador. Campo de Fragoselo, partido entre el Coruxo C y el Alerta Navia. Los jugadores del Alerta llegaban líderes de la clasificación a Fragoselo, mientras que los de casa estaban en sexta posición. A pesar de los goles en contra, el Coruxo mantenía el tipo con la buena actuación de su portero Jorge Soliño. Para nosotros, el mejor jugador de la semana. Y lo que nos gusta muchísimo es dar siempre todas las semanas la mejor afición. Partido Arenas de Alcabre y Balaídos en el Paíño. Dos equipos que medían sus fuerzas en un partido en el que hubo de todo, pero sobre todo buen fútbol y muy buenas ocasiones y la mejor afición, eso sí, en este caso la del Balaídos animando a los suyos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y para finalizar, el rookie de la semana. Para nosotros el mejor rookie de la semana en esta ocasión era el árbitro que pitaba la contienda entre el Sárdoma y el Escolas Deportivas de Lalín, el colegiado Borja Ribeiro, con una buena actuación, como es habitual en este colegiado, que dirigía el encuentro sin tarjetas y sin complicaciones. Sin duda, nuestro rookie semanal.
Bueno, y después de tantos goles y tantos premios entregados hoy aquí en Aquí hay Cantera, ¿qué os parece si nos tomamos un breve parón para una pausa publicitaria y volvemos en minuto y medio?